Feliz sábado. Vamos a comenzar el programa en esta mañana. Queremos darles una cordial y sincera bienvenida. Podemos ver que no somos muy numerosos. Enviamos un saludo especial a los que nos verán más tarde. Sabemos que hay varios de nuestros hermanos que están con quebrantos de salud. Siguen en nuestras oraciones y esperamos en Dios que pronto puedan estar aquí y que podamos estar juntos nuevamente. Y también agradezco a Blanca que me acompaña esta mañana con la linda voz que tiene. Estoy tranquila cuando cantemos, y también a Eloy y René que nos acompañan también. Solo antes de comenzar a cantar, quisiera compartir una corta reflexión acerca de un tema que me parece que a veces no lo tomamos en cuenta porque, bueno, es algo que hacemos automáticamente y me parece que es algo bien importante a tener en cuenta, y me refiero a lo relacionado a la respiración. Hay un libro que se titula Respira, el escritor es James Nestor. Y me parece muy interesante este libro porque él hizo una investigación muy profunda acerca de todo lo relacionado con la respiración, los beneficios que da a nivel fisiológico y también mental. Y me pareció sorprendente la información que da porque empieza contando que normalmente cada día respiramos 25,000 veces. Y dice que es sorprendente que el 90% de entre todos nosotros no sabemos respirar correctamente, que menciona que ha sido un tema olvidado y nos menciona que la respiración es una de las claves para nuestra salud y nuestro bienestar. Pero me refiero a una respiración profunda. Si nos damos cuenta, en momentos cuando estamos estresados, casi no respiramos, o sea, apenas entra aire, y eso afecta globalmente nuestro cuerpo y nuestra mente. Y algunos de los beneficios, aparte de los beneficios fisiológicos que tiene el respirar correctamente, voy a mencionar algunos. Por ejemplo, disminuye la tensión muscular y la fatiga, ayuda a controlar la ansiedad, crisis de angustia que a veces tenemos, y nos ayuda también a descansar y conciliar el sueño. Y hay un ejercicio que quería compartir con ustedes, tal vez algunos lo han escuchado, que se llama 4x4. Y es fácil de hacer y consiste en 4 partes. Se trata de inhalar durante 4 segundos lentamente, luego dejar de respirar 4 segundos. La tercera parte es exhalar lentamente con la boca un poco abierta, aunque lo ideal es respirar únicamente por la nariz. Y la última parte es no respirar 4 segundos. Y así es el ciclo. Se puede hacer 4 o 5 veces o en los momentos en que necesitemos realmente como bajar revoluciones. Y quisiera en este momento que pudiéramos intentarlo, los que quieran participar. Lo vamos a hacer solamente 2 veces, si les parece. Yo voy a contar con los dedos los 4 segundos. Entonces es respirar 4, detener el aire, sostener, exhalar 4 y sostener 4 segundos. Vamos a intentar, a ver qué sucede. Y cuento con los dedos, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, inhalamos, sostenemos, exhalamos, sostenemos. Una segunda vez, inhalamos, sostenemos, exhalamos, sostenemos.
Y así podemos hacerlo varias veces. Yo creo que se siente, bueno, yo me siento más tranquila antes de empezar a cantar. Y también reflexioné ya para ya empezar a cantar, que así como la respiración es tan importante para nuestro cuerpo y mente, también para nuestro espíritu, ese descanso y paz que necesitamos, sabemos que lo podemos encontrar únicamente en Jesús. En el deseado de todas las gentes nos dice que Jesús vino para restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie excepto Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer el carácter mancillado según el modelo del carácter divino y para hermosearlo con su propia gloria. Jesús es el único digno de honra y alabanza. Y como menciona Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y ahora sí les invito a que juntos podamos cantar con gozo y alegría el himno Digno eres tú. Pueden ponerse de pie. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi ser, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. En 2 de Pedro 1 leemos: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Sabemos que podemos confiar plenamente en todas las hermosas promesas que podemos encontrar en la Biblia. Entonemos el himno titulado Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús
son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida les dará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. En Juan 10:10 leemos: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Definitivamente, cuando colocamos a Jesús en el centro de nuestra vida, podemos estar seguros en Él y confiar en su protección y amor. Ahora entonaremos el himno titulado Jesús es mi vida. Y para los que, si nos damos cuenta, donde aparece la letra y música de este himno, la letra fue escrita por quienes conocimos a Lorena, que fue parte de la iglesia hispana. Así que de alguna manera la iglesia hispana está representada en el himnario adventista. Así que entonemos con todo nuestro corazón este hermoso himno. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo, sí, por qué es. Él me guía
cada paso me da siempre lo mejor, y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él, mi Dios y mi Señor es todo para mí. Inclinemos el rostro para orar. Amantísimo Padre, que moras en los cielos, gracias por el privilegio que nos das de estar reunidos en esta mañana. Te pedimos una bendición especial por cada familia aquí representada, por los hermanos, amigos y familiares que están con quebrantos de salud. Los ponemos en tus manos de amor. Que el culto de esta mañana pueda ser o siga siendo una bendición para nuestras almas, nuestros espíritus, y que tengamos presente que tú eres el centro de nuestra vida, y por eso es que ponemos nuestras vidas en tus manos de amor. Gracias por escucharnos, por tus bendiciones y por tus cuidados. Esto te lo agradecemos en tu santo y precioso nombre, Cristo Jesús. Amén. Y ahora es el momento especial para los niños. Les invitamos a que puedan pasar adelante. Madre mía, hay pocos adultos y muchos niños. ¿Qué pasó? Ok. No. Ay, no, sí, ¿verdad? Hay pocos adultos y muchos niños. ¿Cómo están, niños? Bien. ¿Con frío? Yo también. Hoy día les voy a contar una historia que ya seguro conocen, así que me van a ayudar. Pero esta historia fue hace muchísimo tiempo. Una de las primeras historias de la Biblia. No la primera, pero ahí al principio. Y esta se pasa en el jardín del Edén. ¿Quién vivía en el jardín del Edén? Adán y Eva. Muy bien. Y lo particular en ese jardín era que todo era muy bueno. O sea, los sentimientos eran buenos, la comida eran buenísima. Las frutas, ¿te gustan las frutas? ¿Qué fruta te gusta? El mango. Uy, el mango era delicioso, el mejor. ¿Otra fruta? ¿A alguien le gusta más frutas? La fresa. Uy, qué enormes, así eran grandes. Las mejores frutas que vas a comer en tu vida, ahí va a ser. Y todo era muy bueno. Pero Dios había puesto en ese jardín, ¿qué había puesto en ese jardín? ¿Saben? El árbol de cosas del bien y del mal. Muy bien, ese árbol, que estaba ahí para que Adán y Eva puedan elegir hacer el bien o el mal, para que estén libres. Y un día, ¿qué pasó? Un día que Satanás se disfrazó de un animal. ¿Quién se acuerda del animal? No. Una serpiente. ¿Y alguien sabe por qué una serpiente o no saben por qué una serpiente? ¿No? Pues se dice que en ese entonces la serpiente era uno de los animales más bellos que existía. Se dice que tenían alas y todo, era muy hermoso. Entonces, sí, así da miedo, pero en ese entonces era muy bello. Entonces, Satanás se disfrazó de ese animal para captivar la atención de Eva. Lo consiguió y le mintió. Le mintió a Eva diciéndole que Dios no quería que Adán y Eva supieran saber lo que es el bien y el mal, digamos. Y Eva le creyó y comió de ese fruto. ¿Y qué hizo después? Se lo dio a Adán también.
Y a partir de ahí empezaron los sentimientos malos. El primer sentimiento que ellos sintieron fue vergüenza, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, ¿qué pasa? En tu intimidad se sentían vergonzosos. Y luego, cuando oyeron que Dios volvía, ¿qué tuvieron? Muy bien. Miedo. Muy bien. Tuvieron miedo. ¿Y por qué tuvieron miedo? Porque comieron el árbol. Claro, ¿y Dios qué había dicho? Que no debían comer, entonces desobedecieron. Y eso es la consecuencia de la desobediencia. Cuando uno no hace caso, seguro ustedes cuando no hacen caso y saben que hicieron algo malo, luego tienen miedo. ¿Por qué? Porque va a haber consecuencias. Su mamá le va a retar, o le va a castigar, o le va a decir, plus de jeux vidéo. Entonces, eso es la consecuencia de la desobediencia, el miedo. Pero, aunque hicieron algo malo, Dios fue muy bueno con ellos y les perdonó y les propuso un plan de salvación que iba a venir mucho después, que es Jesús. Y con esta historia lo que quiero dejarles es que aunque seamos desobedientes a veces y que tengamos todos esos sentimientos malos, que es normal ahora, pero bueno, un día cuando estemos en el cielo todo eso va a desaparecer y todo va a ser bueno, vamos a poder comer mangos y fresas y estar con los leones y todo va a ser muy lindo. Pero mientras tanto les invito a que intenten lo mejor que puedan ser obedientes, no solo con sus padres, sino también con Jesús, y que puedan mantener esa relación con Jesús, porque mientras tengan una relación con Jesús, van a hacer pocos errores. ¿Ok? Pueden ir a su cielo. Feliz sábado a todos, queridos hermanos. Nuestro conocido pastor Roberto Badenas y escritor, en uno de sus libros, Encuentros, ¿quién no ha leído alguna vez Encuentros?, dice que no podemos ser amigos de Jesús si no somos capaces de pasar un rato sin prisas junto a Él. Qué desafío, ¿verdad? Qué desafío hoy en día pasar un rato sin prisas junto a Jesús, para que Él sea nuestro amigo. Y en esta mañana nos quería proponer otra cosa más sencilla de pasar un rato con Jesús. ¿Sí? ¿Estamos? Somos poquitos, pero se los veo muy atentos. Muchísimas gracias de estar aquí. Así que esa es la propuesta de esta mañana, pasar un rato con Jesús. Jesús, ese Dios que se ha hecho hombre, lo hablábamos la semana pasada en la escuela sática, con una misión precisa. Esa misión de poder producir en nosotros un nuevo ser. Un nuevo ser que puede ser feliz e incluso inmortal. Jesús en un momento dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Os acordáis de ese momento? Jesús está hablando con sus discípulos. Sus discípulos no le conocen aún mucho. Difícil la pregunta. ¿Quién decís que soy yo? Y quizás a través de esta reflexión esta mañana, pues quizá podamos traer una respuesta a esta pregunta, si nosotros nos planteamos también quién es Jesús. ¿Cómo entender ese hombre que se hace hombre y asume plenamente su condición humana? El que hace 700 años antes de que naciera ya anunciaron su nacimiento y su muerte. Ese hombre nacido de una virgen. Yo creo que Jesús
es una persona realmente imprevisible. Tenía solamente 12 años. 12 años cuando le encontramos, ¿dónde? En el templo. Y le gustaba. Con 12 años no le aburre el templo, no le aburre la iglesia. Y ya nos da muestras que es alguien muy excepcional, ¿verdad? Le interesa tanto que se queda allí, en medio de los grandes sabios. Les escucha, absorbe sus palabras, participa, y él también habla, y todos se quedan boca abierta. 3 días se quedó con 12 años en el templo. Impresionante. Y de la infancia de Jesús, poco sabemos. Y no nos atrevemos muchos a imaginar, porque hay 2 opciones. O al ser un personaje totalmente impresionante, pues imaginamos una infancia impresionante, o quizá lo imaginamos como todos los niños, jugando con los juguetes del momento y aprendiendo el oficio del carpintero con su padre y escuchando lo que le enseña su mamá. Pero no es la primera vez que oímos hablar de Jesús. Antes de Jesús fue Dios. Y le encontramos ahí en la Trinidad. Y podemos imaginar que el Hijo de Dios, que ese es su rol en la Trinidad, pues estaban ahí planificando cómo salvar a esta humanidad que aún ni siquiera existía. Y en estos planes, entre los 3, dijeron que uno se tenía que hacer hombre para salvar al hombre. Y fue el Hijo de Dios. Fue el Hijo de Dios. También lo descubrimos en otro momento importantísimo, la creación. ¿Qué momento? Todos esos detalles creados, todo ese tiempo dedicado a crear este mundo. El primer oficio de Jesús, el Hijo de Dios, como creador. Pero tuvo muchos oficios. A ver si estáis de acuerdo conmigo. Fue creador, también redentor, consejero, maestro, sacerdote, juez, mediador, príncipe de paz, rey de reyes, carpintero, predicador. Le faltó escritor. No eligió ser escritor. Entre sus títulos, sus oficios y sus nombres son 41 los que se registran en las Escrituras. Fue realmente un gran maestro. Un gran maestro porque él aprendió de la fuente de su padre. Un poco más tarde, con algo más de 30 años, ese mismo Jesús se queda dormido en un barco, en aguas agitadas. El cansancio, el sueño puede con él, demuestra que fue un gran trabajador cuando fue aquí en esta tierra. Mientras que muchos se mueven por el amor al poder, Jesús siempre se movió con el poder del amor. Jesús es el camino. Jesús abre camino. Y ese amigo Jesús quiere que nosotros le sigamos. Yo no sé qué clase de amigos sois vosotros, si sois de esos que abrís camino o no. En mi infancia yo no era así. Yo era más bien de los que tú primero y luego voy yo. No era muy valiente. Y recuerdo perfectamente una anécdota con mucha gente que conocéis algunos, el grupo de amigos intrépidos que éramos de niños, y la aventura del día era cruzar un río por un tronco que había caído allí. Siempre era lo mismo. Si vas tú, voy yo después. Le conocéis casi todos. El primero, ¿quién era? Jorge. Jorge, mi primo, que todos conocéis, muchos conocéis aquí, él era el que él abría camino. Entonces Jorge empezó, se cayó, se mojó, y entonces yo no fui. Ya había abierto el camino, pero no para qué seguir. Jesús abre el camino. Jesús llora
para que cuando a mí me toca la tristeza de llorar, pueda sentir que mi fe no es débil. Jesús soporta sin comer duras tentaciones, para que yo también pueda soportar las tentaciones que Satanás me manda. Jesús toca al leproso cuando todos se alejaban de él, para que yo nunca rechace la miseria humana. Jesús lava los pies de sus discípulos, para que yo pueda aprender a servir con humildad. Ese hombre que en Colosenses 2:9 encontramos el texto que dice: en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Un hombre que ha venido para romper cadenas, la cadena de la mortalidad, ofreciéndonos la eternidad. Y cuando Jesús estaba aquí en esta tierra y caminaba por las calles de esa pequeña ciudad de Nazaret, él observaba y analizaba la ira, la envidia, los celos, la impaciencia, la inestabilidad, el desánimo, la prepotencia, la falta de amor, todo eso que consumía diariamente la vida de algunas personas, igual que hoy, aquí. Y Jesús lo que le movía era el interés por los demás, era el amor, era la solidaridad por el otro. Ese era su manual de vida. Si nos fijamos, Jesús no viajó más de 100 kilómetros del lugar que nació. No es mucho, bastante normal por la época, pero ahí donde pasó siempre impactó. ¿Y cómo podemos imaginarnos que hay que tratar a una persona perfecta? ¿Cómo estar con ese amigo? ¿Cómo tratarle? ¿Cómo comportarnos nosotros con un amigo que es perfecto? Pues muchas veces cuando parecía que ya no había solución, cuando parecía que no se podía hacer nada, aparecía Jesús. Y él, sobrepasando las leyes de la biología y de la física, hacía que todo otra vez pueda ir bien. Y lo hacía con humildad, pidiendo siempre la aprobación de su Padre. Incluso cuando resucitó a Lázaro, ¿os acordáis? El texto lo encontramos en Juan 11, el pasaje. Él dice: alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias por haberme oído. Dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Los milagros de Jesús. Y esa tendencia que tiene a pedir colaboración a los hombres. ¿Por qué pedir quitar la piedra? ¿Por qué pedir llenar los cántaros de agua? ¿No será que Jesús, con ese poder infinito, no podía haber movido la piedra él mismo? ¿No podía haber llenado los cántaros él mismo? Quizás porque quiere que nosotros creamos en su poder, que te acerques a él sin duda, sin inseguridad. Porque él sabe que nosotros necesitamos la fe para que nuestra relación con él sea auténtica. Y sin nuestra cooperación, Jesús raramente interviene. Él no fuerza las puertas, no es su estilo. Él está a la puerta y llama. Y Jesús andaba por las calles, como tú y yo. Y él se hacía muy famoso en esa época, sin embargo no usó nunca guardaespaldas. Y cuando ya esa fama hacía que había mucha multitud cerca de él, venían de todos los lados, él fue capaz siempre de oír al que lo necesitaba. ¿Os acordáis ese texto de Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Fue un ciego que interpeló a Jesús. O ese momento tan conocido cuando Jesús notó que esa mujer le había tocado y él dijo: alto, alguien me ha tocado. Increíble cómo Jesús,
en su ministerio siempre fue atento a las personas que lo necesitaban. Pero Jesús empezó a estar en peligro. Porque ese hombre, ese carpintero, nacido en Belén, ese hombre sencillo y humilde, se atrevió, tuvo de la osadía de llamarse él mismo el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Altísimo. Estamos hablando de un hombre valiente, que se atrevió a decir las cosas claras y que se enfrentó a los dirigentes de la iglesia del momento. Él no dudó a través de parábolas, de sermones, en decirles que cuando organizan una gran fiesta, a los que tienen que invitar son a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¿Quién ama a las personas despreciadas más que Él? Porque a Jesús poco le importan las enfermedades. Él se preocupa por el enfermo. Jesús poco le importa el pecado cometido. Él se preocupa por el pecador. Ese texto precioso que encontramos en Juan 8:11 que dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Nadie hasta ese momento había llevado el tema de la solidaridad a un nivel tan alto. Él enseñó a la gente a tener el coraje de mirar dentro de sí mismo para así corregir el rumbo de sus vidas. ¿Y cuál fue su relación con la religión, con la iglesia, con los dirigentes? Los dirigentes del momento, bastante normal. Ellos podían pensar, pero ¿cómo esos hombres podían pensar que podían abandonar sus preconceptos religiosos? ¿Cómo aceptar a aquel que se educó fuera de la influencia de los doctores de la ley? ¿Cómo creer que un Cristo se escondió bajo la piel de un carpintero? ¿Cómo podrían amar e involucrarse con alguien que era amigo de los pecadores y de las prostitutas? Ellos pensaban, nosotros no nos dejamos engañar. No. Nosotros sabemos muy bien que el Hijo del Altísimo tiene que nacer en Jerusalén en una cuna de oro. Y Jesús era lo contrario a todo lo que ellos esperaban acerca del Mesías. Todo. A Jesús, al Cristo, nunca le interesaron los primeros sitios en las sinagogas, ni hacer oraciones grandes en las plazas de Jerusalén. Los dirigentes de la iglesia en ese momento nunca habían deseado tanto matar a una persona sin saber que esa persona estaba dispuesta a morir por ellos. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros ahora? ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Será que nuestra educación, lo que nos han enseñado, las cosas que nos han explicado, es sobre eso que nos basamos para imaginarnos, para ver, para vivir con Jesús? ¿Cuál es nuestra base? ¿O será que nosotros no anclamos nuestra relación de amistad con Jesús en lo que vivimos? Y llegó el momento del final. Estos soldados apresurados, con algo de miedo, que van a atrapar, para condenar, para matar al que estaba tranquilo, al que sentía paz. Y en esos momentos del final, ¿os dais cuenta que el símbolo para entregarlo es un beso? Qué cosa más extraña, ¿no? Lo que significa y lo que simboliza el amor y el cariño es lo que hace que le entregan a Jesús. Pero Jesús, su gran fuerza fue su palabra. Él siempre hablaba de perdón, de gratitud, de amor al otro, sea quien sea el otro. Y a los
publicanos, a sus enemigos, a las personas que le deseaban lo peor del mundo, Él fue capaz de decirle: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pacificadores, los que padecen persecución. Jesús lo que hacía es que cuando Él hablaba, los corazones se encendían. Y llegó el momento de la cruz. Y quizá en el momento de la cruz es en el único momento que Jesús realmente fue superior a la humanidad. No había otras, era el único que podía hacer eso, estar en esa cruz. Evidentemente que era imprevisible, totalmente imprevisible. Es que se le ocurrió una ley que ningún tribunal del mundo firmaría: muerte para el inocente, vida eterna para el culpable. Jesús murió para que el sueño de inmortalidad del hombre, tu sueño, mi sueño, se haga realidad. Y Jesús además decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es mi amigo Jesús, un campeón a la hora de perdonar. Él murió para que el corazón del hombre siguiese latiendo. Pero yo no me gustaría quedarlo y dejarlo aquí. Y para concluir, os invito a leer un texto que encontramos en Juan 21-25, el último versículo del último libro de Juan. Y dice así, Juan 21-25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Hemos pasado un ratito con Jesús, pero eso no se tiene que quedar aquí. Quizás podéis imaginar muchas otras historias que Jesús vivió cuando estuvo aquí en esta tierra. Y quizá también es el momento de recordar todo lo que Jesús ya ha hecho en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida. Y cómo no, también es el momento para pensar las enormes maravillas que todavía Jesús va a hacer en nuestras vidas. Amén. Gracias, Luis, por esta meditación, por recordarnos lo maravilloso que podemos encontrar en Jesús como nuestro Redentor, nuestro Salvador, y quien puede ser tan cercano como un amigo. En Filipenses 4:6 leemos: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Les invitamos a ponerse de pie y entonar el himno titulado Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección. Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. A Jesús
maestros pruebas mil mostró. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por brindarnos tu amistad. Gracias porque tú cada vez nos recuerdas todo lo que podemos hacer a tu lado, Señor. Y Señor, gracias por abrir el camino y que tengamos siempre esa fe que nos acerca a ti para poder creer en tu poder, en todas las cosas que puedes cambiar en nuestras vidas. Y Señor, que tú nos ayudes a mantenernos siempre fieles en este camino que nos llevará sin duda hasta el momento que tú vuelvas a buscarnos y podamos reunirnos con todos nuestros seres queridos en el reino de los cielos. Es lo que te pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén.